soy Ariane Trevisan Fiori, profesora de Brasil. Voy a hablar un poquito sobre el Brasil como un país de la corrupción. La verdad que algunos puntos especiales que traen hoy Brasil con un panorama de la corrupción. En primero, pensamos con las elecciones. El financiamiento de las elecciones de Brasil son hoy por su mayoría casi que totalmente por empresas privadas. Lo que pasa es que en Brasil hay una ley que permite que hasta 2% del faturamento bruto de una empresa hasta un año anterior de la elección puede dar como regalo, como financiamiento para políticos que quieren se elegir nas próximas elecciones. Entonces, hoy el Supremo Tribunal Federal demostró en una fiscalización que la última elección, más de 95% es de capital privado, o sea, son de empresas, y justo esas empresas después, cuando hay un problema de la corrupción, como es el caso hoy de la Petrobras, esas mismas empresas que están siendo investigadas son las mismas que ayudaron a elegir las personas que hoy van a investigar las empresas. Entonces es una confusión, porque el caso más actual que tenemos, que es el escándalo de Petrobras, estas personas que hoy están investigando tuvieron su campaña financiada por las mismas empresas que hoy están como juez o como investigadas. Bueno, además tenemos una sensación de impunidad en Brasil porque hasta 2010 nunca nadie, ningún político de ámbito federal tenía sido condenado y con prisión, o sea, tenía efectivamente ido para prisión. Además, también otro punto interesante es un nepotismo disfrazado. Lo que pasa que en Brasil no es prohibido, no se puede, los familiares trabajar junto con los agentes públicos, junto con los políticos. Pero lo que acontece es que van a trabajar con otros políticos en la oficina de lado. Entonces hay un cambio. Un político manda a su pareja, su familiar para otro y lo mismo manda para otro. Entonces hay una mezcla, una confusión, y lo que pasa es que los políticos acaban empregando sus parentes. También hay una falta de transparencia de los sueldos de esos funcionarios públicos, de esos agentes del gobierno. Y también hay una falsa idea de que hay una necesidad de legislar más sobre la corrupción. Lo que pasa es que tenemos muchas leyes sobre eso, y lo que hace necesario es una fiscalización, es una exigencia mayor de cumplimiento de estas leyes. Hoy tenemos muchas manifestaciones en Brasil contra la presidenta de la República, contra Dilma, y ella, entonces, para intentar hacer como una respuesta de esas manifestaciones, publicó un pacote que llamamos de anticorrupción. Lo que pasa es que tal pacote trae cosas que ya venían desde lo pasado y que nadie tenía hecho hasta ahora, que es, la verdad, crear más leyes, traducir en crímenes en delitos determinadas acciones, pero no resuelve el problema, porque es necesario que todos tengan un cambio de actitud. Es una cuestión de política pública y no solamente de leyes. Hay que efectivamente dar una respuesta no ámbito antes de la ley, o sea, de prevención, de cambio de actitud y no solamente de represión. Pienso que tal vez son esas cuestiones que hacen de lo Brasil hoy un país de la corrupción. Importante también entender cómo es los crímenes en Brasil ligados a la corrupción. En Brasil, el Código Penal brasileño hecho una división en una parte general y una parte especial. Dentro de la parte especial tiene sus crímenes contra la administración pública.
Esses delitos podem ser praticados solamente por funcionários públicos ou também por particulares. Estes funcionários públicos praticam crimes próprios, que é isto, que são crimes que solamente o funcionário público ou junto com ele um particular, mas tem que estar junto e saber de sua condição de funcionário, de agente do governo, podem praticar tais delitos. São os delitos que se relacionam à corrupção passiva, à concussão, dentre outros tantos, pero que está ligado à sua atitude. Ou seja, se aproveita de sua função para lograr um êxito, para lograr uma vantagem contra o interesse da administração. E também se pode um particular fazer o crime de corrupção ativa, que se diz, que é quando o particular oferece, solicita uma ajuda em troca de um regalo, por exemplo, ou de uma vantagem que pode ser patrimonial ou não. A diferença é que, no caso da corrupção ativa, que é praticada por um particular, este mesmo tem que fazer solamente a vantagem para o funcionário público, enquanto que o funcionário, quando faz sua corrupção, pode fazer isto em nome de outra pessoa. Ou seja, o funcionário pode desviar dinheiro para seu interesse, sua vantagem ou para um terceiro que tem, enfim, interesse com ele, para ajudar um terceiro. Então, há algumas diferenças entre a corrupção feita por um particular e por um funcionário. O que passa é que o funcionário tem uma pena mais grave e também porque é uma pessoa que deveria lograr por respeitar, por cuidar e proteger a administração e se aproveita de sua função para fazer exatamente o contrário. Ou seja, pôr em perigo ou criar um dano à administração, à máquina administrativa como um todo.